Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos al video número 38 del curso de Unreal Engine 4.22. Mi nombre es Marcos Castelli y hoy voy a intentar responder algunas de las preguntas que me dejan bajo los videos. Ante todo, aclararles que yo no soy ningún experto en Unreal. ¿Sí? Que yo estoy estudiando al igual que ustedes, investigando al igual que ustedes, y a medida que voy descubriendo la herramienta voy intentando transmitirles lo que sé y lo que descubro acerca de la herramienta. Así que a veces cuando me hacen una pregunta y no sé contestarla, me tengo que tomar un tiempo, ¿sí? Para investigar específicamente lo que me preguntan y luego poder darles alguna respuesta o alguna solución a esa pregunta. Y a mí esto sinceramente también me sirve porque me obligan a tener que investigar y a tener que estudiar para poder responderles. Así que acá nos beneficiamos absolutamente todos. Una de las preguntas que me hacen o que me han hecho reiteradamente es qué sucede que cuando llevan sus modelos de SketchUp, por ejemplo, a Unreal, les sucede que las texturas cambian su tamaño. O sea, las texturas se ven modificadas y no saben por qué o cómo controlar el tema de las texturas dentro de, digamos, SketchUp y Unreal. Y acá hay un tema que hay que explicar y yo creo que la respuesta viene por ese lado. Primero que nada tenemos que recordar que Unreal está pensado como un motor para los juegos. Y nosotros estamos queriendo usarlo a esto no como para juegos, sino que lo estamos queriendo usar para modelado arquitectónico. Eso conlleva que nosotros no tenemos las limitaciones que por ahí tiene una persona que está usando Unreal para los juegos. ¿Por qué? Porque una persona que está usando Unreal para los juegos tiene limitaciones preestablecidas con respecto a la calidad de los componentes que usa o la geometría que usa, la cantidad de aristas o triángulos que estos componentes tienen o que van a llevar Unreal, el mapeado V, cómo va a ser considerada esta geometría, si va a ser, si se va a mover, si va a ser estática, o sea, si va a ser dinámica y va a tener movimiento, o si no va a tener movimiento, si va a tener que estar quieta y demás. En base a eso, pensar en el mapeo V, si necesita generar un correcto mapeo V para luego generar los line map y que los line map no tengan problema y se ajusten perfectamente y gane toda la resolución que pueda ganar dentro de ese line map y demás. Tiene un montón de situaciones, hay un montón de situaciones, eh, digamos, implícitas en tener que diseñar para los juegos o la realidad virtual y entre tener que diseñar para arquitectura. Cuando nosotros pensamos en diseñar para arquitectura y depende de la escena que estemos tratando de hacer, quizás no tenemos tantos requerimientos, ¿sí?, a la hora de hacer nuestro modelo. Sin embargo, no podemos desconocer ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros en SketchUp, cuando nosotros aplicamos una textura en SketchUp, colocamos una textura, nosotros estamos haciendo un mapeado. Es un mapeado muy básico, pero a fin y al cabo es un mapeado. Y lo que nosotros estamos mapeando no es solamente que estamos colocando la textura, sino que esta textura tiene una medida. O sea, esta textura que nosotros colocamos es un archivo PNG, JPG o una imagen que tiene una medida física, tiene una medida, esa imagen tiene una medida, una resolución. Es de 1024 por 1024, es de 2048 por 2048, es de 4096 por 4096 o es de 512 píxeles por 512 píxeles. O sea, físicamente eso tiene una medida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos pasa o les puede estar pasando? Ustedes colocan una imagen, supónganse de 1024 por 1024. Y cuando colocan la imagen, ustedes la ajustan, ¿sí?, la estiran esa imagen al punto de que ustedes la ven bien, que ustedes dicen, bueno, ahí me parece que esta imagen se ve bien. Ahora, cuando ustedes colocan una imagen con una medida dada, ajustada a una vista dada, un punto en el cual ustedes la ven bien, lo que están haciendo es modificar el tamaño, ¿sí?, escalando o achicando el tamaño de esa imagen. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, si yo estas líneas amarillas, como están puestas ahora,
a mí me parece que son muy chicas y que yo debería cambiarles el tamaño. Yo puedo entrar, ¿sí? Esto es un componente, seleccionar la textura, hacer botón derecho, textura, posición, venir a buscar estos tiradores, por ejemplo, y extruir, tirar de uno de estos tiradores para cambiarle el tamaño y esto va a crecer. O podría no hacer eso, podría venir directamente a la edición y acá tengo un tamaño y dice que esta textura es de 200 centímetros por 200 centímetros. Entonces yo podría agarrar y decir, no, no quiero que sea de 200, quiero que sea, es muy chica, necesito que sea más grande, quiero que sea de 400 y la pongo de 400, ¿sí? Ahora, lo que yo tengo que tener claro en mi cabeza es que lo que yo estoy haciendo es que yo estoy estirando esta textura, ¿sí? La estoy haciendo más grande, pero no más grande físicamente. Es como que le estoy aplicando un zoom. La textura, si era de 512 por 512, sigue siendo de 512 por 512. Y lo que yo estoy haciendo es estirarla a 400 centímetros por 400 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí yo después me voy a Unreal y en Unreal digo, esta textura se ve horrible, se ve espantosa en Unreal. O se ve bien a esta distancia, pero cuando yo me vengo a esta distancia se ve espantosa. Entonces yo agarro y digo, esta es una textura de madera y yo la puse en SketchUp y en SketchUp se veía bien, pero acá en Unreal se ve horrible. A esta distancia se ve horrible. Entonces, ¿qué hacen? Entran a internet, se van a internet, se descargan una imagen de 4096 por 4096 y vienen y la reemplazan en Unreal. Donde tenían esta textura, ponen la textura de 4096 por 4096. Y ahí les pasa esto que se les va todo al diablo. Todo lo que ustedes tenían, digamos, configurado se les va al diablo y ustedes me hacen la pregunta de por qué. Bueno, ¿por qué? El por qué es muy simple. Primero porque SketchUp está llevando a Unreal que el escalado de esta textura es de 400. Esto es parte del mapeo que ustedes están llevando a Unreal. Ustedes le dijeron que esta textura ustedes la quieren de 400 centímetros por 400 centímetros. Esa es una de las situaciones. Y la otra situación es que ustedes tenían una textura de 512 y ahora la reemplazaron por una de 4096. La textura físicamente no coincide. No es que ustedes cambiaron una de 512 por otra de 512. Ustedes cambiaron una de 512 por una de 4096. Entonces lo que están haciendo es cambiar también físicamente en su modelo de Unreal el cómo se ve esa textura. Y esa textura, cuántos centímetros ocupa dentro de su pantalla. Esto tiene que ver con una explicación que es bastante compleja, que tiene que ver con algo que se llaman texel. ¿Sí? Los texel son, digamos, la cantidad de resolución que ustedes aplican por, digamos, centímetro. ¿Sí? O sea, ¿qué cantidad de imagen ustedes ven en un centímetro? ¿Sí? Vamos a suponer de Unreal. ¿Sí? Entonces se dice que, por ejemplo, que para una imagen de 1024, ¿sí? Una imagen de 1024 píxeles, si ustedes la configuran en 100 centímetros, ¿sí? Si una imagen de 1024 la configuran en 100 centímetros, ustedes tienen 10,24 texels por centímetro cuadrado. ¿Qué sería lo ideal que nosotros tendríamos que hacer? ¿Cuál sería digamos, el mundo ideal? El mundo ideal sería que nosotros tengamos en Unreal la misma cantidad de texels por centímetro cuadrado en todo nuestro trabajo, en todo nuestro proyecto. O sea, para que nosotros cuando nos acerquemos a esta textura o a esta textura, la que está a la izquierda o la que está a la derecha, la calidad de textura que veamos por centímetro cuadrado sea la misma en la izquierda o la derecha, aunque estas dos texturas sean totalmente diferentes. Ahora, para lograr eso, nosotros tendríamos que, de alguna forma, entonces, controlar el tamaño de la textura, o sea, el tamaño físico de la textura, de cuánto es la textura. ¿Es una textura de 1024, de 2048, de 4096 o de 512? ¿De cuánto tamaño es la textura, por un lado? Y por el otro lado, la medida en la cual nosotros estamos mapeando esta textura dentro de SketchUp. Porque si yo agarro una textura de 1024 y la configuro en 100 centímetros, yo voy a tener 10,24 texels.
Pero si yo agarro una textura de 1024 y la configuro en el doble, en 200 centímetros, entonces no voy a tener 10,24 porque yo estoy agrandando la textura. ¿Sí? Yo ya no estoy en 100, sino que estoy en el doble. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer o qué es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta? Nosotros cuando estamos, otra vez, vuelvo a retomar, modelando para arquitectura, nosotros no tenemos la limitación de que el peso de las texturas sean un gran problema en arquitectura. O normalmente no lo tenemos. ¿Por qué? Porque si nuestro modelo no va a ser gigantesco, yo no voy a modelar una ciudad entera, puedo darme el lujo de que si uso 100 texturas en mi proyecto de Unreal, yo tenga mis 100 texturas configuradas, por ejemplo, en 2048 o en 4096 cada una de estas 100 texturas. Me puedo dar ese lujo, porque no es para realidad virtual, no es para nada de eso. Lo voy a usar, por ejemplo, para mostrar el proyecto en forma interactiva, o lo voy a usar, por ejemplo, para guardarme un video, o hacerme un video de mi proyecto, ¿sí? Para mostrarle a un cliente. Entonces, me puedo dar el lujo, sobre todo teniendo en cuenta que Unreal, por sí mismo, va a usar los mipmaps, que yo ya les expliqué en otros videos, que cuando ustedes pongan una textura con alta calidad, por ejemplo de 4096 por 4096, depende a la distancia que yo esté de esa textura, Unreal va a modificar o va a reducir la calidad de la textura para que si no tiene necesidad de mostrarme 4096 píxeles, no me muestre los 4096 píxeles. O sea que cuando yo esté bien cerca de la imagen, Unreal me va a mostrar entonces la textura a la calidad que le corresponde. Pero cuando yo me acerque a la imagen, la va a ir sustituyendo por imágenes con mucha más baja resolución. Pero ¿qué es lo que yo gano con esto? Si yo unifico entonces las texturas que utilizo y la escala a la cual yo coloco estas texturas dentro de Unreal. Lo que yo gano es que doy la posibilidad de que si el usuario a la hora de navegar por mi escena se acercara demasiado a un objeto, que al acercarse a ese objeto no vea una diferencia en la resolución de la textura que está cerca con una textura que está un poco más lejos o que está al lado. ¿Sí? Todas las texturas van a tener una cierta calidad y una cierta resolución uniforme. Entonces no voy a ver a una muy borrosa y a la otra nítida. Si las veo borrosas, las voy a ver a todas borrosas, y cuando las vea nítidas, las voy a ver a todas nítidas. Esto es básicamente lo que logramos si nosotros tenemos en mente lo que yo les estoy explicando. Tenemos en mente, por un lado, el tamaño de la textura y por el otro lado, el tamaño que nosotros le damos a la textura dentro de SketchUp antes de llevarla a, entonces, Unreal. El mapeo que nosotros le hacemos a esa textura. ¿Qué valores le colocamos? Para que se dé una idea, yo acá, por ejemplo, acá hay 3 texturas. ¿Sí? Las 3 texturas son exactamente iguales. Son texturas que tienen una X, son iguales en el patrón, eso quiero decir. Y son iguales en que estas texturas están construidas de la misma forma. Y si se fijan, tienen la misma cantidad, por ejemplo, de rayas amarillas. Acá lo vemos, por ejemplo, vemos esta textura. Estas 3 texturas, una es de 4096, la otra es de 2048, o sea, la mitad, y la otra es de 1024. Pero las 3 texturas son exactamente iguales, lo que cambian son los colores, pero fíjense que la cantidad de patrones o de rayitas que nosotros vemos en la textura en general es la misma en las 3. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando básicamente acá? Yo les cambié los colores para que las podamos ver diferentes, y lo que acá realmente está cambiado, ¿sí?, es el tamaño físico de estas texturas. La roja mide 4096, la amarilla mide 2048 y la verde mide 1024. Estamos hablando de medidas cuadradas, ¿no? 1024 por 1024, 2048 por 2048 y 4096 por 4096. Ahora, para que yo tenga los mismos texels, para que yo pueda tener 10,24 en cada centímetro de esta cara o esta cara, aunque yo cambie las texturas, yo lo que tengo que hacer es modificarles el tamaño. En una textura de 1024 yo la voy a configurar para que tenga 100 centímetros. Entonces yo digo, si en 1024
con 100 centímetros por 100 centímetros, esta textura tiene 10,24 texels por centímetro cuadrado, en una textura que tenga el doble de tamaño, que tenga 2048, para que tenga también 10,24 texels por centímetro cuadrado, tengo que ponerle que su tamaño sea el doble del tamaño. Entonces no la puedo configurar a 100, sino que la tengo que configurar a 200. Y yo también tendría en esta textura de color amarillo 10,24 texels por centímetro cuadrado. Si quiero que la textura de 4096 tenga entonces 10,24 texels por centímetro cuadrado, entonces tengo que configurarle el cuádruple del tamaño. La tengo que colocar a 400 centímetros por 400 centímetros para que tenga la misma resolución en un centímetro cuadrado. Y si yo esto lo quisiera comprobar, yo se los puedo mostrar. Si yo les cambio estas texturas, yo generé a propósito en dos, les puse medidas, vamos a cambiarlas. En la de 2048 vamos a poner esta que le puse medidas, y la de 1024 vamos a cambiarla también por una que le puse medidas. 1024, entonces ahí estamos. Si ustedes se fijan, yo en este patrón de repetición, esta es la de 1024, la verde es la de 1024. Yo acá tengo en 1024, ¿sí? Tengo 1 metro. Bueno, ahí está invertido, pero es 1 metro. Esto es 1 metro, ¿sí? Y en la de 2048, que es la que está al lado, tengo 1 metro, ¿sí? Esto sería, digamos, 1 metro físico, ¿sí? Esto es 1 metro por 1 metro, ¿sí? Y acá tenemos 1 metro por 1 metro. Pero la textura acá, ¿qué tamaño tiene? Esta textura tiene 1024 por 1024, o sea que esta textura en realidad tiene este tamaño que vemos acá. Este es el tamaño real de la textura, que después está en mosaico y se está repitiendo. Pero esta textura que vemos acá, ¿qué tamaño tiene? No tiene 1024, tiene 2048. O sea, tiene 4 veces el tamaño de esta. O sea, esta textura tiene en realidad estos 4 casilleros de 1 metro. ¿Sí? Tiene 2 por 2. Pero acá se ve claro que configurándola de esta forma, nosotros lo que tenemos es la misma resolución de imagen en el mismo espacio físico. Yo tengo 1024 píxeles en 1 metro y tengo acá 1024 píxeles en 1 metro. ¿Se entiende esto que estoy explicando? Espero que sí. Es un tema que yo sé que es medio engorroso, pero es importante. ¿Y qué otra cosa es importante? Otra pregunta que me hacen muchísimo con respecto a Unreal. Nosotros cuando llevamos nuestros mapeados de SketchUp a Unreal, lo que nos estamos llevando básicamente es este mapeado básico que nosotros podemos lograr dentro de SketchUp. SketchUp no tiene nativamente una herramienta para poder hacer un unwrap y hacer un mapeado como corresponde. Ya lo he hecho, lo dije en otros videos. Hay un plugin ahora que se llama WrapR, que es un plugin pago, que nos permite hacer un mapeado más profesional dentro de SketchUp. Y el tema del mapeado dentro de SketchUp tiene una importancia terrible, o es muy importante dentro de Unreal, porque nosotros al mapear correctamente una textura en un modelo, y sobre todo en un modelo avanzado, no en una simple pared como vemos acá este ejemplo, al mapearla como corresponde, nosotros logramos de alguna forma tener un unwrap, un mapv controlado, de forma tal de que nosotros le damos continuidad a esa textura, ¿sí? Y usamos o colocamos como corresponde el material dentro de ese mapeado. Si nosotros nos manejamos básicamente con SketchUp y no usamos ningún plugin, no usamos nada, y llevamos nuestro modelo con SketchUp, vamos a tener que en muchas ocasiones conformarnos con el cálculo del lightmap que genera Unreal a la hora de usar DataSmith. Cuando nosotros usamos DataSmith y llevamos nuestro modelo a Unreal, Unreal lo que hace es fijarse en el mapeado que tiene SketchUp y en base al mapeado que tiene SketchUp nos genera los lightmaps. Y esto, digamos que para arquitectura, para todo lo que tenga que ver las paredes o las situaciones donde las mallas no son muy complejas, no tiene mayor inconveniente, no tenemos mayor problema.
Pero ¿qué pasa si nosotros queremos exportarnos un sillón, una cama con la almohada y las sábanas y toda esta historia? Ok, si nosotros queremos llevar algo como eso a Unreal, nosotros vamos a tener que realmente preocuparnos en ver cómo está construida esa geometría. Porque hay un montón de factores a tener en cuenta a la hora de poder llevarnos eso. Yo no me puedo entrar ahora, descargarme de 3D Warehouse cualquier cama que me guste y llevármela a Unreal. En realidad sí lo puedo hacer con DataSmith, lo puedo hacer, pero voy a tener miles de problemas. Lo más seguro es que tenga miles de problemas. ¿Por qué? Porque no es algo que está pensado para llevarlo a Unreal. Si yo lo voy a llevar a Unreal, tengo que tener un montón de cosas en consideración. ¿Cuáles son ese montón de cosas en consideración? Bueno, lo que acabo de explicar, las texturas que tiene ese modelo. ¿Qué tipo de texturas tiene aplicadas ese modelo? ¿Cómo tiene el mapeo ese modelo? ¿Cómo está construido ese modelo? Entonces, esa textura está correctamente mapeada, está pensado para Unreal. ¿Qué cantidad de geometría tiene ese sillón o esa cama que me estoy llevando? ¿Qué cantidad de triángulos tiene? ¿Esos triángulos de qué tamaño son? Porque hay un problema que es muy importante dentro de Unreal, y es que tiene mucho que ver con el tamaño de los triángulos o de los polígonos que nos estamos llevando. ¿Qué tamaño tienen estos polígonos? O sea, no es solamente qué cantidad de polígonos tiene la geometría, sino qué tamaño. Es súper importante que tratemos de evitar el llevar situaciones donde la malla tenga polígonos infinitamente pequeños o triángulos infinitamente pequeños. Más les digo, según lo que yo leí, es más factible o es menos peligroso para Unreal llevarme una geometría, por ejemplo, con 1000 polígonos que tengan un tamaño, vamos a ponerle un tamaño mínimo de 5 centímetros por 5 centímetros, ¿sí? Por decirle una cosa, a llevarme una geometría que tenga 100 triángulos que en vez de medir cada triángulo 5 centímetros por 5 centímetros, mida 3 milímetros por 3 milímetros. Es peor esa malla que tiene triángulos de 3 milímetros por 3 milímetros que la de 1000 por 1000, ¿sí? Triángulos con triángulos de 5 centímetros por 5 centímetros. Porque básicamente Unreal es un motor que para otorgarnos el rendimiento que tiene o la calidad que nos puede dar, y como está pensado para los juegos, no está pensado en una gran calidad, no está pensado para poder mostrar cosas infinitamente detalladas, infinitamente pequeñas. Entonces, cuando nosotros estamos modelando, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Y si yo, por ejemplo, quiero en una pared, por ejemplo, hacer ¿cómo decirles? Una moldura, o quiero hacer una pared que en algún lado está hundida. Una cosa es que yo le haga, por ejemplo, a una pared, vengo a hacer un detalle. Una cosa es que yo agarre, por ejemplo, esta línea y la copie acá, por ejemplo, qué sé yo, a 2 centímetros como mínimo. 2 centímetros. Y que yo cuando le haga un push-pull para hacer un detalle, la tire 1 centímetro, por ejemplo, ¿sí? Esto va a ser una cosa que por ahí la máquina le va a costar, pero me lo va a poder reproducir, a que yo agarre y le diga que no es, por ejemplo, 2 centímetros y que lo que yo quiero que sea 3 milímetros. Entonces, esto a Unreal le va a costar un montón, porque le va a costar muchísimo poder saber qué pasa con la luz aquí adentro. La cantidad de muestras, la cantidad de rebotes de la luz que necesita calcular para saber qué pasa aquí adentro, no tiene la misma implicación que cuando esto mide 2 centímetros o 3 centímetros o 4 centímetros. Porque cuando yo estoy calculando la luz adentro y la luz empieza a rebotar y empieza a impactar para ver qué es lo que pasa acá adentro, tengo más chance que cuanto más grande sea esta superficie, más chance tengo de que la máquina con menos cantidad de rayos pueda saber qué es lo que sucede con la iluminación acá adentro. En cambio, si tengo 3 milímetros, o sea, ¿qué chance tengo y cuántos rayos tengo que tirar y cuántos cálculos tengo que hacer para saber qué es lo que pasa adentro de esos 3 milímetros? ¿Qué pasa con la luz aquí adentro?
Ni hablar si esto que yo hago 1 centímetro para adentro, en vez de hacerlo 1 centímetro para adentro, lo hago 7 centímetros o 15 centímetros para adentro. ¿Cómo hace la máquina saber qué es lo que pasa ahí adentro? ¿Me explico lo que estoy diciendo? No está pensado para ese nivel de detalle. No es V-Ray. No está pensado para hacer ese tipo de cosas. Si bien las pueden hacer, las podemos hacer, todo ese tipo de cosas tenemos que saber que van a tener un precio a pagar y son los tiempos de renderizado. Lo mismo nos sucede cuando estamos modelando algo nosotros en SketchUp, ¿sí? Lo mismo aplica. Si nosotros estamos modelando una mesa o lo que fuera, si nosotros vamos a aplicar un bisel o cualquier cosa, nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos tipos de cosas. O sea, qué nivel de detalle le vamos a poner al modelo que estamos haciendo. ¿Cuánto detalle le vamos a poner? O sea, nosotros hacíamos en V-Ray, por ejemplo, si nosotros tenemos una mesa, ¿sí? Por ahí nosotros hacíamos el plano de una mesa y para que quedara bien y no se vean estos filos acá, este cambio de 90 grados, nosotros acá le pondríamos, no sé, podríamos ponerle una curva con 6 segmentos y hacerle pegar toda la vuelta con Follow Me para que tuviera, digamos, un suavizado y que esta mesa no se viera tan dura, ¿sí? O no se vea el corte tan duro en la iluminación. Quizás hacer esto en Unreal sea, ¿cómo decirlo? No digo una locura, pero exija muchísimo más al motor que nosotros, si nosotros lo dejamos así como está, o si a lo sumo le generamos acá un corte, un facetado, y nos fijamos que este facetado tenga al menos 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Sí? En vez de hacerlo de 3 milímetros por 3 milímetros, le ponemos 1 centímetro por 1 centímetro. Tenemos que tratar de minimizar estas medidas ínfimas, ¿sí? Estas medidas súper chiquitas dentro de Unreal cuando nosotros estamos modelando o cuando nosotros nos descargamos un modelo de algún lado para usarlo en Unreal. ¿Qué otra cosa es, otra pregunta que me hacen que es sumamente importante dentro de SketchUp antes de ir a Unreal? Obviamente nosotros no tenemos que llevar nada que no esté con un material aplicado. Nosotros tenemos que aplicarle algún tipo de material a nuestro modelo. Nosotros no podemos ir con nuestro modelo con materiales por defecto, ¿sí? No podemos ir con materiales por defecto, porque si nosotros luego dentro de Unreal queremos cambiar ese material por defecto y lo queremos transformar en, no sé, en una pared de ladrillo, nosotros no tenemos el mapeado. O sea, nosotros al no ponerle un material, esa cara se va con un color que la máquina lo interpreta después dentro de Unreal como un color, pero no tiene un mapeado. Así que yo no me puedo después asustar si dentro de Unreal yo quiero aplicarle una textura de madera y la madera se aplica de cualquier forma, como se le da la gana a la madera, del tamaño que se le dé la gana, a la escala que se le dé la gana, porque no tiene un mapeo, no está mapeada. Así que nosotros tendríamos que tratar de aplicar siempre en lo posible y sobre todo en las situaciones donde nosotros queremos controlar qué es lo que va a pasar con ese objeto, un correcto mapeado. Incluso aunque sea un mapeado que nosotros después no lo vamos a utilizar y lo vamos a reemplazar. O sea, yo podría agarrarme y generarme texturas de 1024, de rayitas de colores, así como tengo estas acá, y aplicarlas, por ejemplo, para establecer la dirección de la veta de la madera que yo quiero que ese modelo tenga luego en Unreal. Y yo ahora aplicar rayitas verdes y negras que no tienen nada que ver con una madera, pero donde yo lo que yo estoy haciendo es aplicarla como a mí me interesa mapear ese objeto. Yo lo que estoy haciendo es mapeando, no estoy diciendo que esa va a ser la textura que yo voy a usar. Lo que estoy diciendo es que yo en Unreal la voy a reemplazar por una textura de 1024 y lo que quiero que Unreal me respete es los 10,24 texels, porque estoy aplicando una textura de 1024 con 100 centímetros, que la voy a reemplazar en Unreal por una textura de madera de 1024 con 100 centímetros, y lo que sí quiero es que la madera se acomode de la misma forma que yo acomodo esta textura de rayas verdes y rayas negras aquí dentro de SketchUp. Que cuando quiero que sean verticales y cuando quiero que sean horizontales. Entonces, cuando yo reemplace ese material en ese objeto dentro de Unreal, la textura de madera de 1024 se va a acomodar respetando mi configuración de SketchUp.
Y no voy a tener estos problemas de que la textura se me ve gigante, de que se cambió el tamaño. No, voy a tener la textura tal cual yo la configuré en SketchUp. ¿Se entendió esto? ¿Qué otra cosa es importante? Nosotros estamos acostumbrados a modelar en SketchUp. Nosotros hacemos la planta baja, después hacemos el primer piso, y nosotros hacemos el terreno, y nosotros hacemos objetos que son, quizás uno podría pensar que son objetos chicos, pero la verdad es que para Unreal son objetos gigantescos, porque Unreal está pensado para la industria de los juegos, otra vez, y está pensado para el modelado de los juegos, que normalmente es modular. ¿Qué quiero decir con esto de modular? Normalmente, si ustedes se fijan cuando construyen los juegos, la gente que construye los juegos construye todas como pequeñas piezas que luego van encastrando unas con otras para formar los escenarios. Por ejemplo, si se están construyendo un muro, una pared, ¿sí? Lo que van a hacer es construirse, por ejemplo, una parte, una pieza, ¿sí? Como si fuera acá esta pieza, esto es un componente, ¿sí? Y los tipos van a agarrar y van a decir, bueno, yo voy a construir módulos de, supónganse, de 3 metros por 3 metros. Entonces lo que van a hacer es, van a agarrar un módulo de estos, después van a agarrar un módulo de estos y lo van a poner al lado de este, después van a agarrar un módulo de piso de 3 por 3, lo van a poner acá, después van a agarrar otro módulo de piso y lo van a poner acá, y van armando como una suerte de figura tipo Rusty, donde tienen diferentes módulos, pero todos esos módulos están pensados para encastrarse uno con otro y formar una pieza. Y ustedes dirán, ¿y qué sentido tiene eso? O sea, ¿por qué hacen eso? Bueno, yo les voy a explicar por qué hacen eso. Porque cuando están ustedes en la industria de los juegos y ustedes van a tener que hacer un mapeado de esta pieza, esta es una pieza, es una parte del modelo. Si esto mide 10 metros por 3 metros de alto, ¿sí? 10 metros por 3 metros de alto. Como bien sabemos, para tener una cierta resolución, para tener una cierta calidad de imagen en este tamaño de 10 por 3 y poder respetar los 10,24 texels, yo voy a tener que colocar una textura que tenga una cierta calidad antes de que la textura se empiece a repetir en forma de mosaico. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Fíjense acá. Si yo tengo una textura de 4096 por 4096, que es este caso, la textura roja, esta pared mide 10 por 3, ¿sí? 10 por 3. Para que yo tenga una textura que me cubra estos 10 por 3 con 4096, si yo entro acá y me doy botón derecho y pongo textura, posición, ustedes lo que van a ver es que esta textura de 4096 a 10,24 texels lo que ocupa es esto. O sea que una textura de 4096 no me cubre 10 metros por 3 metros. Quiere decir que esta textura yo la voy a tener que repetir 2 veces y un poco más. Y es una textura de 4096. Para cubrir una pared de 10 metros por 3 metros. Y si estamos diciendo que esto es para la industria de los juegos, y donde yo tengo que tratar en lo posible de no usar texturas de 4096, en lo posible tendría que usar texturas más chicas y lo más livianas posibles, es una locura que yo tenga que cubrir con una única textura de 4000 píxeles una pared de 10 metros de largo. Pero esto tiene otra implicancia más escondida que ustedes no están viendo al momento. Y son los line map. Si yo voy a usar una textura de... no una textura. Si yo tengo una pared de 10 metros por 3 metros, y esto es un objeto, cuando yo lo lleve a esto a Unreal, dentro de Unreal va a tener que calcularme los line map para esta pared de 10 metros por 3 metros. Y si yo quiero tener una buena calidad de line map, y quiero que mis sombras se vean perfectamente sobre este objeto, le voy a tener que dar una resolución a ese line map. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si yo necesito 4096 para cubrir un pedazo nomás de esta pared, ¿qué calidad le voy a tener que dar yo al line map para que me pueda dar una buena sombra de esta pared? O sea, ustedes imagínense que yo me llevo esto a Unreal y esta pared mide 10 metros por 3 metros.
Y yo quiero que tenga una buena calidad, o sea que cuando la máquina me calcule la iluminación en un real, me dé una buena calidad proyectada sobre estas sombras. Si acá hay una silla, yo quiero que la sombra de la silla que se proyecte sobre esta pared no se vea horrible. Si yo a ese lightmap le doy una calidad de 1024 por 1024, que ya hablar de un lightmap de 1024 por 1024 estamos hablando de un lightmap bastante pesado para un real, ¿no? O sea, un lightmap de 1024 no es un chiste en un real. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque va a alargar muchísimo los tiempos de render. Digamos que tendría que ser el número, digamos, máximo normal para nosotros poder trabajar. ¿Sí? No es normal en un real usar lightmap de 4096 por 4096. Está totalmente desaconsejado. Ni siquiera de 2048 por 2048. Los valores aconsejados es como máximo 1024 píxeles, 1024 píxeles de calidad para generar los lightmap. Ahora, si yo a esta pared de 10 metros por 3 metros le coloco un lightmap de 1024, la calidad de esa pared va a ser esta. Esto es 1024. Miren, yo acá tengo una escena, ¿sí? Esta escena que tengo acá, esa pared que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Tiene 10 metros, si no me equivoco le puse también 3 metros de alto. Y arriba le coloqué un mapeado V, ¿sí? Ahí arriba tiene un mapeado V, para que ustedes vean que el mapeado V se ubica correctamente, pero está realizada por componentes, son varios componentes. Si yo selecciono cualquiera de estos, ¿sí? Cualquiera de estos, fíjense que lo selecciono, como ven, son varios pedacitos que componen una pared de 10 metros. Si yo me voy a fijar este componente, la calidad que tiene del IMAP, fíjense que está configurado en 512, ¿sí? Está configurado, vamos a hacerlo así, miren, voy a poner acá, voy a poner Browse Asset y lo voy a abrir acá, ¿sí? Entonces, este pedacito, ¿sí? Está configurado en 512, ¿sí? Que es una resolución altísima. Voy a salir. Fíjense que si yo pongo Lightmap Density, lo tengo todo en rojo, ¿sí? Esto es porque la calidad que yo le estoy dando, al ponerlo en rojo, ¿sí? Le estoy diciendo que me dé una calidad altísima de Lightmap, porque quiero que las sombras que este Lightmap me ofrezca a mí para arquitectura sean lo mejor que me puedan dar. O sea, yo les dije a ustedes en algún momento que cuando ustedes ponen Lightmap Density, ustedes tendrían que ver todo esto, lo deberían tener que ver en verde. Y eso es correcto, pero eso es más correcto, digamos, para la industria de los juegos o para la industria, para realizar un paseo de realidad virtual. Porque sería que ustedes sacrifican calidad y lo que ganan es optimización, o sea, lo que ganan es que es más liviano. Con lo cual van a perder nivel de detalle en las sombras o van a perder nivel de detalle en los lightmap. Si yo lo que estoy haciendo es un render interior o estoy probando un render interior, y esto no va a ser para la industria de los juegos, y yo lo que quiero es tener una buena calidad y no quiero perder detalle en el modelo, lo que tengo que tratar de lograr es que subir la calidad de los lightmap lo que más pueda, manteniéndome dentro de valores coherentes, o sea, no pasándome de 1024. Si yo logro no pasarme de 1024 y logro obtener un color rojo, significa que tengo lo mejor de los dos mundos. O sea, no me estoy pasando con el tamaño de los lightmap que estoy generando y estoy obteniendo un muy buen detalle, una muy buena calidad, donde los cuadraditos, los texels, ¿sí? Estos cuadraditos son ínfimamente chiquititos y esos cuadraditos, cuantos más chiquititos son, más chance tengo de que la sombra que se proyecte sobre ellos sea calculada de mejor forma. Por el contrario, si yo lo que hago es aumentar la calidad, o sea, si yo lo que hago, perdón, no es aumentar la calidad, es bajar la calidad del lightmap, y yo esto quiero que se renderice más rápido y no me interesa sacrificar un poco de calidad de sombra, yo esto me pongo acá, lo voy a hacer doble clic, lo abro, y en vez de decirle que quiero que tenga 512, le puedo poner, por ejemplo, 256 o incluso menos, 256,
salvo los cambios, salgo, y yo ahora, si se fijan, ni siquiera estoy en verde, estoy en color naranja, que también es una buena calidad, o sea, todavía en 256, 250, o sea, generando un line map de 256 de resolución, tengo todavía una muy buena calidad de sombra, porque todavía no llego ni al verde, o sea, lo podría bajar a 128 y recién ahí estaría en verde. 120, digamos que verde, recuerden que es para la industria de los juegos, es totalmente optimizado. Ahora, yo estos valores del IMAP los puedo manejar a mi gusto y puedo manejar esta resolución porque esta pared de 10 metros yo la partí entonces en diferentes pedazos más pequeños. Ahora, si ustedes se fijan, esta pared de acá es exactamente igual, es la misma pared. Esa pared y esta pared son exactamente una copia idéntica. ¿Sí? Una copia idéntica. ¿Saben cuál es la diferencia entre esta pared y esta pared? Que esta es una sola cosa. Esta no la partí en pedacitos como la otra. Esta es una pared entera de 10 metros por 3 metros. Esta pared de 10 metros por 3 metros, si yo pongo acá que me muestre la IMAP Density, voy a seleccionar otra cosa para que lo veamos. Está en verde. O sea que no tiene ni cerca la misma calidad que la pared que acabo de mostrarles hace un ratito. Y si yo quiero que esta pared llegue al rojo, o sea que esta pared llegue a este nivel de calidad que vemos acá en el techo, a rojo, fíjense que en este momento esta pared está configurada en 1024 y todavía en 1024 está en verde. Si yo quisiera que se acerque al rojo, tendría que ponerle 2048 o 4096, generar un line map de 2048 o 4096 para intentar llegar a la misma calidad que tengo acá. La calidad del line map tiene una relación directa con tiempos de render y con calidad de sombras. Yo tengo que tratar de tener el line-map más chico posible y que con el line-map más chico posible yo llegue al rojo. Entonces voy a tener una muy buena calidad de sombras con el line-map más chico que pueda para que no me tarde tanto el renderizado. Por eso yo les explicaba que es más útil tener esto, ¿sí? Una pared creada por componentes, replicada por componentes, que tener esto. Y acá es donde se pone en evidencia esto que yo les estoy diciendo, que no nos sirve a nosotros traernos el modelo tal cual nosotros lo tenemos en SketchUp, traerlo acá a Unreal y venir a reconstruir la luz. O venir acá a Unreal y seleccionar esta pared, y supónganse que esta pared ni siquiera sea esta, sea esto con esto y con la otra y con la otra. Que las cuatro paredes sean un solo objeto, como normalmente sería si nosotros trajemos un modelo de SketchUp dentro de Unreal. Y que resulta que cuando ustedes se vienen a querer configurar la densidad del mapeo, se dan cuenta que para que logren un color verde tienen que poner una densidad de 4096. Y ni hablar de que no pueden llegar a un rojo. No pueden llegar a tener esta calidad del IMAP. ¿Por qué? Porque el tamaño de este objeto es demasiado extenso, es demasiado grande. Y miren otra cosa. Miren qué pasa, ¿sí? En verde yo tengo un render, digamos, donde veo los detalles, veo las molduras, pero la calidad de las sombras no es ni cerca la que tenemos en la otra pared. Y si se fijan, fíjense que yo acá tengo dientes de sierra. Estos dientes de sierra, ¿por qué están acá? Y no los voy a poder arreglar de ninguna manera. ¿Saben por qué tengo estos dientes de sierra acá? Porque el line map tiene esta calidad. El line map tiene estos cuadraditos. El tamaño de los cuadraditos de este line map es eso que ustedes están viendo ahí. Estos cuadraditos son lo que ustedes están viendo que están formando la sombra acá con dientes de sierra. Si yo quiero que acá esto se vea mejor, no tengo otra que subir la intensidad al line map. No hay otra, no tengo otra chance. Por eso es importante no traernos geometría gigantesca de SketchUp a Unreal. Y por eso es importante el uso de los componentes.
Vamos a ver la otra pared. ¿Sí? Esta pared, fíjense, no tiene ningún problema. Las sombras se ven perfectas, las molduras se ven perfectas. No tengo ningún tipo de inconveniente. Esa pared que está allá, esta pared que está acá, de un lado son dos componentes. Este es un componente y este es otro componente. Pero de este lado es una única pared. Fíjense que si yo pongo Light Map Density, la tengo en rojo, pero este objeto me requirió 1024, cuando este objeto, solo este, me requirió la mitad, 512. O sea que nos damos cuenta que cuanto más chico es el objeto, o sea, cuanto el bloque que yo me traigo, cuanto más chico sea, voy a obtener mejores resultados. Lightmap más pequeños con más densidad. El techo es lo mismo. El techo yo podría haber hecho un plano entero con el dibujo de este techo. Pero no hice un plano entero. Lo partí en 4. Fíjense que tengo uno acá, otro, otro y otro. Son 4 pedazos, 4 componentes. Es un componente replicado 2 veces. Y la densidad es 512. Pero si lo hubiera partido, en vez de en 4, lo hubiera partido en 8, podría tener entonces 256. Y tendría de todas formas una buena calidad de Lightmap. O sea, cuanto más yo lo parta, más chico voy a tener el Lightmap y más rápido va a ser el render y más calidad voy a tener. ¿Se entendió? El piso. El piso me conviene que sea una única cara donde le aplico una textura ¿cómo es? ¿Se hace en mosaico durante todo el piso o me conviene que el piso sea realmente construido tridimensionalmente? Me conviene que sea construido tridimensionalmente. Imagínense que este piso tiene 10 por 10. Imagínense que si yo tengo que cubrir con 10 por 10, tengo que hacer un line map que me represente lo que pasa con las sombras sobre este piso, tendría que usar qué tipo de line map para poder cubrir un piso de 10 metros por 10 metros de ancho. En cambio, si yo hago un componente y modelo realmente esta baldosa, yo esta baldosa la tengo con 256, un line map de 256, es un componente que lo replico la cantidad de veces que sea necesaria para componer el piso. Y este componente, con un line map de 256, que es un line map chiquitito, ¿sí? Yo lo tengo en calidad rojo, lo más alto que puedo aspirar dentro de Unreal para generar entonces un detalle de sombras. Los cuadraditos, estos cuadraditos que tengo acá, cuanto más chiquitos sean, mejor calidad de sombras yo voy a tener. Pero es cierto que tengo que compensar. No me vale la pena meter mucha calidad de Lightmap, porque cuanto más alto sea el Lightmap, o sea, más alto sea este número, más tiempo va a tardar en hacer los cálculos de visualización. Así que yo tengo que tratar de mantenerme en rojo y no más de esto. Si yo con 256 obtengo rojo, no tengo que ir más allá. No tengo que decir, bueno, y si le pongo 512 voy a tener mejor calidad. Y si le pongo 1024 voy a tener mejor calidad. Sí, pero también voy a alargar muchísimo los tiempos de render. Yo si logro el color en 256, logro el rojo, ya estoy bien. No necesito ir más allá. Bien, no quiero que este video sea más largo. Espero que haya quedado entendido. Espero que me hayan comprendido. No es algo fácil de explicar. Y como les dije, yo a medida que voy descubriendo cosas y que voy probando ciertas cosas, se las voy enseñando. Y con la idea de que ustedes vayan mejorando y le vayan encontrando la vuelta a esta historia. Porque no hay información de SketchUp y Unreal. La información que hay es de 3D Studio Max y Unreal, de Blender y Unreal, pero de SketchUp y Unreal hay muy poco. Muy, pero muy poco. Y lo que yo me estaba dando cuenta, y a mí me estaba frustrando muchísimo, y para mí realmente es una pesadilla, es el hecho de que yo me lleve un modelo de SketchUp a Unreal y ponga a hacer los cálculos de iluminación y estar 4 horas esperando que la máquina termine de hacerme los cálculos de iluminación, y que cuando termine de hacerme los cálculos me dé cuenta de que lo que me calculó no me gusta. Es para morirse 4 horas después de darse cuenta de que
me faltó algo, o que un lineman le faltó resolución, o que me faltó poner un objeto, o lo que fuera. Tengo que volver a hacer otra vez el cálculo de eliminación, es una locura. ¿Sí? Entonces, espero que esto les sirva. Los veo, les pido como siempre que si les gustó, por favor me dejen sus comentarios o agradecimientos. Tómense por favor la molestia, compartan estos videos, dejen un me gustó, dejen sus preguntas, dudas bajo los videos. Muchas gracias, chao, chao.